¿Por qué damos gracias a Dios nosotros, hermanos, los creyentes? Por la salvación. ¿Por qué? Por la salvación. Por la salvación. Y tenemos tantas cosas, ¿verdad?, que decirle al Señor, ¿verdad? Yo creo que nos quedaríamos cortos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? En cada persona. Ahora yo sé que aquí en Estados Unidos se estableció un día de las gracias. Y digo esto porque a lo mejor alguien detrás de esta pantalla está diciendo, no solamente, hermanos, damos gracias un día, sino todos los días. Pero las personas que dicen eso, ¿realmente están dando gracias todos los días? Llega el momento, hermanos, llega el momento a cada persona que, como dice el canto, ya no quiero más nada, solo conocerte más. Los últimos años que estuve trabajando en la compañía, me hacían varias preguntas los trabajadores y pues se trataba acerca de los aumentos, de los aguinaldos y todo. Le digo, fíjate que ya ahorita ya no me interesa eso. Le digo, yo ahorita lo que pido a Dios es salud. Ya venían los achaques de aquel tiempo, las molestias, ¿verdad?, que a veces nos vienen. Y llega un momento, hermanos, que la necesidad nos hace dar gracias a Dios. Si no lo hacemos como creyentes, pues ¿qué es lo contrario a lo agradecido? ¿Desagradecido? O sea, no dar gracias. Entonces, vamos a leer, hermanos, porque detrás de esa pantalla nos están viendo, ¿verdad?, lo que estamos tratando de comunicar. Y Tesalonicenses, vamos a ver Tesalonicenses, ¿verdad?, para darles a saber a las personas que hice una pregunta, que ¿por qué debemos de dar gracias nosotros los creyentes, los cristianos? Y Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dice de esta manera: dad gracias en todo. Fíjense nada más como dice la palabra. Dad gracias en todo. ¿Qué es lo que quiere decir ahí, hermano? O sea, porque no nos salieron bien los planes, no voy a dar gracias a Dios. O sea, yo no voy a dar gracias a Dios porque me duele la espalda. O cosas así que a veces la persona no puede captar, ¿verdad? No puede captar. Por ejemplo, yo amanezco con un dolor tremendo en mi espalda. Yo no estoy dando gracias a Dios porque me duele la espalda. Yo estoy dando gracias a Dios que aunque me duele la espalda puedo caminar. Esa es la diferencia. Que a veces dice uno, pero ¿cómo voy a dar gracias por todo? Por ejemplo, el hermano no va a dar gracias a Dios porque le duele el pie. Le va a dar gracias porque se levantó y pudo venir hasta aquí, hasta la iglesia. Entonces, cosas así que a veces no comprendemos. Y Pablo dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? La respuesta está bien simple ahí. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, quería leer esto, hermanos, porque como les repito, hay personas que nos están viendo y quiero explicar un poquito. Entonces, para Dios un corazón agradecido es valioso. Para Dios un corazón agradecido. Dar gracias a Dios es también un reconocimiento. Dar gracias a Dios, hermanos, es un reconocimiento. Pues todo lo que viene, hermanos, proviene de las manos de Él. Mucha gente no capta eso. Todo proviene de Él. Todas las cosas visibles e invisibles vienen de Él. Y hay muchas
cosas que pudiéramos nosotros mencionar por qué debemos de dar gracias. Y la palabra nos indica, David, hermanos, en los Salmos nos dice de muchas maneras por qué dar gracias. Y damos gracias, hermanos, porque el Señor es bueno. Él es bueno. Amén. Aunque nosotros a veces pues no tengamos un buen comportamiento o tenemos un mal pensamiento, Dios por eso no nos desecha o nos hace a un lado. Dios es bueno. Amén. Porque Él quiere ayudarnos. Fíjense nada más. Muchas personas van a estar celebrando el día de dar gracias el jueves. Y el consejo mío es que allí donde está, yo no sé cuántos invitados va a tener usted, yo no sé si nada más su familia, sus hijos o alguien más. Entonces usted trae el texto de Pablo y les dice, bien, puede decirle pocas palabras, ¿por qué nosotros debemos dar gracias? Que le responden. A lo mejor unos ya conocen este texto o a lo mejor no. Y entonces usted les va a leer ese texto y dice, mire lo que dice la Biblia, que debemos de dar gracias por todo. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena. ¿Por qué? Porque en el transcurso de los años, el día de celebración de gracias ha perdido su significado. Ha perdido su significado. Nos llama más la atención ese pavo tan sabroso en la mesa, que posiblemente algunos de nosotros los creyentes ni damos gracias a Dios. Y éntrale porque traigo hambre, me ganó el hambre y no di gracias. No digo que así sucede, ¿verdad? O va a suceder. Pero fíjese, hermanos, que la historia del día de dar gracias tiene un punto muy significativo. Muy significativo, se lo voy a leer. Pero comienza así. ¿Qué es o qué significa el día de dar gracias? Esta fiesta nace en los Estados Unidos. El Thanksgiving Day se celebra también en Canadá, en islas del Caribe y en otros lugares. Su objetivo es agradecer a Dios sus bendiciones. La oración de dar gracias por las bendiciones recibidas en el año es un factor principal. Es decir, gracias Dios Santo porque durante todo este año que está por terminar no me ha faltado que comer. No tengo un carro nuevo, Señor Dios, pero tengo un carrito que me mueve para allá y para acá. Ese es un corazón agradecido, ¿sí? Siempre se nos habla a través de la palabra de Dios que no miremos las cosas del mundo, ¿sí? Porque miramos las cosas del mundo, a alguien desear lo que el vecino tiene o lo que el amigo tiene y pues ya pierde su valor del día de dar gracias, ¿verdad? Entonces, ahí vemos vamos a ver, pero vamos a ver, hermanos, fíjense nada más quién escribió estas palabras. Fue Pablo. ¿Por qué Pablo dijo esas palabras? Dar gracias a Dios en todo. Fíjense nada más. Pablo daba eso, hermanos, porque Pablo había vivido no muy buenas experiencias en su vida. Había batallado todo el tiempo desde que le llamó nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. Y fíjese cómo Pablo puede decir esas palabras, hermanos. Digo esto porque muchas de las veces posiblemente nos va mal y pues nos apagamos y no queremos dar gracias porque nos fue mal. Pero fíjese los sufrimientos del apóstol Pablo, las batallas ahí en 2 Corintios capítulo 11, verso 24 al 27, dice aquí: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Fíjese, Pablo había recibido de los judíos 40 azotes, dice menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio.
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjese nada más. Fíjese las palabras de Pablo. Hasta peligro con esos falsos hermanos. Todas esas dificultades tenía Pablo. Y luego dice Pablo, dad gracias a Dios en todo. Hoy en día nos va mal o no nos salen bien nuestros planes y le damos la espalda al Señor. O no dejamos de venir a la iglesia por 2 meses, 3 meses, qué sé yo. No de todos es la misma situación para que no se vaya a malentender. Si usted no está en esa lista, no tiene por qué sentirse mal, ni mucho menos ofenderse. Entonces, hermanos, este testimonio de Pablo, hermanos, era tremendamente grande para animar a todos los creyentes de aquel tiempo. Y es decir que cuando la gente se da cuenta que nos está yendo mal y usted como quiera sale con su Biblia en mano para dirigirse a la iglesia, eso va a impactar un día a las personas así como Pablo impactó. Va a decir, fíjate, este hombre o esta mujer no se desanima a pesar de que está pasando dificultades. No es como cierto creyente que ya volvió al mundo, ya anda igual. Hermanos, si es así como el nombre del Señor es glorificado. Y es cuando le van a poner atención cuando usted va a dar una palabra, ya sea de ánimo, un consejo, o simplemente va a leerles la palabra de Dios y explicarles acerca de lo que Pablo dice de dar gracias a Dios en todo momento. Otro personaje es el rey David. El rey David, hermanos, siempre ahí vemos, ¿verdad?, que se dirigía, no se desanimaba y alababa al Señor. Ahí en el Salmo 9, verso 1, dice David, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Dice nada más lo que dice David. Y David, hermanos, batallaba también en varias áreas de su vida. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. No te voy a alabar, Señor, ni te voy a cantar para que me escuchen qué bonito canto, sino porque te alabo, Señor. Cantaré todas tus maravillas, dice David. En el fondo, hermanos, de relación de todo creyente con Dios está el requisito de alabarlo de todo corazón. Alabar a Dios no simplemente es cantarle, hermanos. Alabar a Dios es que la gente mire que usted anda de diferente manera, ha cambiado su vida el Señor, y de esa manera usted está alabando el nombre del Señor. Fíjense nada más. ¿Sí? Desde que nosotros cruzamos estas puertas, hermanos, ya venimos con un espíritu de agradecimiento. Debiera ser así. Que tuve problemas antes de abrir la puerta, los dejé allá fuera de la puerta. Porque aquí vengo para que me escuche el Señor. Para que Dios me ayude. Por eso el salmista decía en el Salmo 100, verso 4, decía de esta manera: entrad por sus puertas con acción de gracias. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de estar nuevamente aquí con mis hermanos, cantando, compartiendo la Escritura. Y gracias por eso. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Hermanos, cuando hay un himno, hermanos, de mensaje de la palabra de Dios, que lo cante con gozo. Ábrale su corazón al Señor. Sienta el canto. Siéntalo en su corazón, porque se lo está haciendo para el Señor. No lo está haciendo para nadie más. Pero hay un pero siempre, hermanos. No todas las personas van a dar gracias a Dios. Usted lo sabe. Usted lo sabe.
un corazón no arrepentido no puede dar gracias a Dios. No toman en cuenta a Dios, aún sabiendo que hay un Dios. Hay muchas personas, que son pocas, que aún no conociendo la palabra de Dios como quiera dar gracias a Dios, pero no todas, no todas. Hay algunas personas que sí, pero son contadas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el escritor a los Hebreos, hermanos, capítulo 3, versos 12 y 13, dice así: mirad, hermanos, fíjense lo que dice el escritor, pongan atención. ¿Se acuerdan que dije que siempre que miramos una luz roja, es que esa luz roja nos quiere decir algo? Nos tenemos que detener. Dice el escritor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense nada más lo que dice el escritor a los Hebreos. Mirad, hermanos, y ahí es donde entra usted y yo con personas o hermanos o conocidos hermanos que se han enfriado, que han dejado de congregarse o que están pasando un problema difícil. Decir, mira, yo te quiero decir, porque el escritor de los Hebreos capítulo 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El verso 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. El Señor nos está diciendo en su palabra, hermanos, no que vaya a regañar a la hermana y al hermano y decir: ¿qué pasó contigo? De seguro hiciste algo malo. Seguramente pecaste contra Dios. La escritura dice así, arrepiéntete porque si no te vas a ir derecho al infierno. La exhortación del creyente, hermanos, es con amor, dice la palabra. Pero sí nos ordena exhortarnos los unos a los otros cada día. Usted tiene la autoridad, de exhortarme a mí. Si yo ando mal o hago algo mal, usted tiene el derecho de exhortarme con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Yo lo hice con una persona muy madura, con una persona con certificados y títulos. Le hice esa exhortación privada, en privado. Me dio las gracias, no se enojó. Cuando nosotros, hermanos, verdaderamente estamos haciendo algo incorrecto y alguien nos dice, no se enoje. Aceptar que estamos mal, que fallamos. Porque el Señor quiere restaurarnos. Porque el Señor quiere que seamos de bendición, no solamente en nuestro hogar, sino donde quiera que andemos. Por eso dice en Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Fíjense nada más, por el engaño del pecado. Es decir, que a veces te vienen con una falsa información de la Biblia y ese corazón se va endureciendo porque nosotros como humanos, a veces nuestra naturaleza humana se quiere extender a lo malo. No hay problema, Dios no te va a castigar, hombre, porque te echas unas 2, 3 cervecitas. Dios hizo todo para que disfrutaras de la vida. ¿Ve cómo son palabras que a veces por nuestra naturaleza pueden convenirnos? A mí me dijeron eso hace muchos años. Dicen: hombre, tú puedes disfrutar de la vida. Dios todo lo hizo para que tú lo disfrutaras. Personas que conocen mucho la palabra de Dios, pero hubo un cambio terriblemente malo. Fueron desviados de la verdad. Y le dije: sí, cierto, Dios lo hizo todo para que lo disfrutáramos.
Tanto así que Dios dice la palabra de Dios que por su palabra fueron hechos los cielos, la tierra y el universo. Todo árbol que la fruta, todo lo hizo, las aguas las puso en su lugar y todo para que el hombre disfrutara. Pero ¿qué sucedió? Te falta lo siguiente. ¿Qué sucedió? El hombre decidió desobedecer a Dios y ya no pudo disfrutar. Eso es lo que sigue. A veces nos traen un falso mensaje, hermanos. Por eso es tan importante leer, que se nos quede la palabra, para que en ese momento nosotros no vamos a alegar, vamos a contrarrestar, ¿cómo se dice? Contrarrestar. Arrestar. Me traba la lengua. Eso. Sí, hermanos, porque pues en los tesalonicenses, en el estudio de la mañana, hermanos, traían esas falsas enseñanzas que ya Cristo había venido. Había mucha persecución y todo, y muchos tesalonicenses estaban saliendo fuera de la conducta. Se les había olvidado que habían recibido a Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo escribe esa carta de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, que no sé si lo voy a mencionar aquí, pero hermanos, eso es lo que pasaba. Entonces, un corazón agradecido, fíjense nada más, un corazón agradecido deja huellas. Un corazón agradecido deja huellas, porque hermanos, fíjense desde qué tanto tiempo se escribieron esas palabras de agradecimiento. Personajes que fueron escogidos por Dios, que dieron un buen testimonio, fallaron, pero esas fallas, dice la Biblia que agarremos lo bueno, no lo malo. ¿Sí? El domingo pasado, no sé si fue el miércoles, es que dije, muchas de las veces nosotros aprendemos de los errores de nuestros padres. Muchas veces sucede, muchas veces no. Por ejemplo, el padre fue mujeriego, tuvo muchas mujeres. Eso no lo escojo yo, porque yo no quiero vivir la vida que mi papá vivió. Yo no quiero que mis hijos vayan a sufrir en esa manera. A veces muchos lo agarramos, a veces muchos no. ¿Sí? Entonces, un corazón agradecido, hermanos, deja huellas. Cuando somos agradecidos, siempre dejaremos huellas en la vida de otras personas. Un simple gesto de gratitud puede hacer el día diferente a quienes están a nuestro alrededor. Fíjense nada más. Cuando yo no era creyente, hermanos, cuando yo no tenía a Cristo Jesús, yo no podía llegar así y ver a mi hijo y abrazarlo. Te quiero, mi hijo. Algo espontáneo que no tiene planeado. Eso va a dejar huellas cuando usted y yo dejemos este mundo. A veces no dejamos buenas huellas, ¿verdad? Porque a veces, no sé, ignoramos las enseñanzas de la palabra de Dios, o estamos batallando todavía con nuestro carácter fuerte. Pudiera ser. Entonces, un corazón, hermanos, agradecido. Dios se deleita en un corazón agradecido. Dios se deleita en un corazón agradecido. Yo no sé si usted recuerda las palabras cuando el Señor Jesús, hermanos, se bautizó. Se oyó una voz desde los cielos y dijo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo, en cual tengo complacencia. Entonces Dios se deleita de un corazón agradecido, porque Dios, hermanos, dicen muchos de los, en los salmos, que Dios desde los cielos nos está viendo. Nos está viendo. Y siempre me recuerdo yo cuando iba a los hospitales, allá en el último piso, y me asomaba yo así, y miraba bien chiquitos los carros, las gentes como hormiguitas abrían el carro, uno se iba, otro llegaba, y mi imaginación me llevaba a que Dios nos está mirando de esa manera. ¿Dónde andamos? ¿Cómo estamos? Para el ojo de Dios, hermanos, penetra todo. No hay dónde escondernos. Fíjense nada más. Dios
hermanos, Dios se deleita de un corazón agradecido. Bíblicamente vemos el ejemplo de David, un hombre con el corazón, dice la Biblia, conforme al de Dios. Fueron varias etapas de la vida de David. Es que tengo que aclarar porque por allá en la pantalla me están viendo y de seguro van a decir, no, pues que acuérdense que David falló y pecó y que esto y que el otro y que adulteró. Nosotros tuvimos varias etapas en la vida. Yo recuerdo cuando la primera etapa que recibí yo a Cristo, no, hombre, andábamos como hormigas y haciendo y deshaciendo. Cuando Dios nos dio un lugar para congregarnos, era una building nada más sin paredes ni nada, y andábamos todos poniendo paredes, anivelando el piso. Ese ardor que había en el corazón cuando recibimos a Cristo, así andaba David al principio, ¿verdad? Pero cuando cayó, se desvió de la mirada del Señor, se enfrió, vino la falla. Por eso digo, hay que aprender de las buenas cosas. Porque bíblicamente dice que David, hermanos, daba gracias a Dios porque tenía un corazón conforme al de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál sería el secreto de ese hombre para tener ese título? ¿Cuál sería ese secreto? Una jovencita en un funeral me preguntó, porque estaba hablándole alguien me preguntó que cuántos años tenía yo de casado con mi mujer, y ya le dije los años, y dice, ¿por qué no me da el secreto? Le dije, mira, al principio no fue así. Yo fui una persona muy arrogante, muy machista y todo eso, pero cuando vino Cristo a mi vida, pude respetar a mi señora, pude tomarla en cuenta. Le digo, y el secreto para permanecer muchos años de casado es fidelidad y respeto. Fidelidad y respeto. Cuando se falta el respeto, por mucho que se quiera la persona y se aguante, ya no es igual. No puede ser igual, pero usted como es creyente, como nacido en Cristo Jesús, dice, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, renuévame este corazón, Señor, que yo pueda, Señor, amar a aquella persona que me faltó el respeto. Pero si está el corazón arrogante, no va a suceder nada, no va a suceder nada. Entonces el secreto, hermanos, de David, hermanos, es que él tenía una íntima comunión con el Señor. Y cuando nosotros tenemos una íntima comunión con el Señor, hermanos, no quiere decir que no vamos a batallar. Yo no puedo decir que no podía hacer lo mismo que David. No podemos decir. ¿Por qué? Dice la Biblia, hey, cuidado hermano, ¿tú crees que estás firme? ¿Crees estar firme? Cuando una persona lo dice como que me está queriendo, ¿cómo le diré? Descontrolar. Dice la Biblia que cuidado que el que crea estar firme, mire que no caiga. No vas a andar igual que David. ¿Qué le diría yo? Eso no va a suceder porque el Señor está conmigo. ¿Pudiera decirle yo eso? Ahí quedan los signos de interrogación, ¿verdad? Hermanos, es que uno es humano, puede fallar, dice la gente. Pero realmente cuando usted tiene a Cristo en su corazón, en su vida, Dios, ¿qué dice la palabra de Dios en Corintios? Que cuando viene la tentación, Dios es el que interviene y nos da la salida. Pero si yo no estoy enfocado en la palabra de Dios, yo no estoy enfocado que soy un hijo de Dios, entonces puede suceder. Así es que vamos a seguir adelante. Debemos de entender la importancia de la palabra gracias. Cuando somos agradecidos,
vemos la vida de una manera diferente, dando valor a aquello que nos rodea. Gracias, Señor, porque tengo donde dormir, tengo donde acostarme, tengo una camita, Señor. Bueno, no es una casa de 2 pisos, Señor, pero aquí estoy a gusto y contento. Dar gracias a Dios. Entonces, ahí vemos, hermanos, tantos textos que pudiéramos leer, hermanos, que nos enseñan, nos enseña el testimonio de David. Por ejemplo, el Salmo 28, verso 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Fíjense con qué seguridad habla David, Jehová es mi fortaleza. Es decir, que cuando andamos tristes o pasa algo, ¿quién nos puede levantar en ese momento si no es Dios? Fortaleza es levantarte cuando andas triste. David decía: Jehová es mi fortaleza. En otro salmo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero a veces que se detiene uno en una palabra y dice: bueno, Jehová de veras es mi pastor, Él es el que me cuida, Él es el que me guía. David con toda seguridad decía, y David lo decía, ese texto de Jehová es mi pastor, hermanos, porque David era buen pastor y él cuidaba con amor su rebaño. Si venía un león o un oso, él salía enfrente. Por eso David dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Un escudo, hermanos, sirve para protección. ¿Sí? Un escudo sirve para protección. Es decir, que cuando nosotros, hermanos, estamos seguros de que Jehová es nuestro Dios, que Jehová es nuestro pastor, Él nos va a poner murallas, va a poner protección. Pero debemos nosotros confiar en Él, confiar en lo que estamos leyendo, confiar en quién es Dios, que para Él nada hay imposible. ¿Sí? Que si Dios está permitiendo que yo esté batallando en esta área, no sé, a veces hay preguntas sin respuestas. Pero el Señor tiene un propósito siempre. Amén. Y ese propósito, hermano, es que un día vamos a estar con Él, no batallando en nuestra vida. El salmista decía: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Ahí vemos, hermanos, un corazón agradecido, ¿verdad? Y pudiéramos extender este mensaje, pero creo, hermanos, que es suficiente para nosotros compartir en ese día que vamos a estar festejando el día de dar gracias. Atrévase, no importa que se ría, no importa que sea ignorado o ignorada. Usted diga las palabras, agarre los textos. Si los apuntó, agárrelos, y no busque usted ahí en la Biblia. Y en ese día léales un versículo nada más. ¿Y por qué no retarlos? Y decir: a ver, Juanito, ¿tú por qué quieres dar gracias a Dios en esta hora? A ver, hermano, ¿tú por qué quieres dar gracias a Dios? Julio, ¿por qué quieres dar gracias a Dios? A ver qué palabras se expresan, para que se pongan a pensar también. ¿Sí? Dios es bueno. Amén. Y Dios nos quiere bendecir. Que Dios nos los bendiga. Voy a hacer una oración para ser despedidos. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, nuevamente, Señor, te damos las gracias, Señor, por estas palabras, Señor Dios, que nosotros tomemos valor, Padre Dios, para compartir estas palabras con nuestros familiares, Señor Dios. Y toda aquella persona, Padre Dios, que pues nos conozca, Señor Padre, porque realmente se está perdiendo ese significado del día de dar gracias, Señor Padre.
Podríamos hablar tanto por qué estar agradecidos, Señor. Y hay algo muy primordial por qué estar agradecidos, Señor. Gracias porque demostraste ese amor para con nosotros, Señor. Que no importando nuestro pecado, Señor, tú nos amaste. Y tomaste acción, no solamente con palabras, sino que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir, Padre Dios, en esa cruz espantosa. Sufrió tremendamente a causa de nosotros, Señor Dios. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? Porque a través de esa sangre preciosa fuimos limpios y transformados, Padre Dios. Te damos las gracias en esta hora, Señor, y yo te pido una bendición muy especial, Padre Dios, para tus hijos, tus hijas, para esta congregación y todo aquel que pudiera estar viéndonos en esta hora. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Vamos a despedirnos.